Bueno, chicas, pues bienvenidas. Voy a dar gracias, Señor. Te queremos dar muchas gracias esta mañana por tenernos aquí reunidas en tu nombre, Padre. Gracias por todas esas oraciones contestadas que tú nos brindas. Padre, te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy quede claro en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te pedimos también por las personas que no han podido llegar para que las cuides y las guardes donde quiera que se encuentren. Y en especial, Padre, por la plática de este domingo de Navidad, que tú tengas el control de todas las cosas, Señor. Que vengan las personas que tú tengas dispuesto para ellas y que vengan con un corazón dispuesto a escuchar y a abrir su corazón a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy continuamos, chicas, con el capítulo 8 del libro de Hechos. Y vamos a ver un estudio que a lo mejor nos intriga un poco el título, porque se llama Fe que no salva. Fe que no salva. Fe que no salva, ¿sí? Esa fe, pues que no es genuina, que no es auténtica, ¿sí? Entonces, como hemos visto, en los primeros días del cristianismo... ¿Más arriba? ¿Aquí? Muchas gracias. Ok, gracias a ti. En los primeros días del cristianismo, en el libro de Hechos, vimos que ha habido una gran persecución y que los creyentes se están dispersando, saliendo de Jerusalén, yendo a otros lados y expandiendo así el Evangelio, expandiendo esas buenas nuevas de Jesús, ¿sí? En los estudios anteriores vimos cómo la iglesia primitiva, al salir, a causa de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan que muere Esteban? Y vienen estos dos puntos importantes, que los creyentes empiezan a salir a otros lados y que Saulo está presente mientras tenía este martirio Esteban, ¿sí? Acordémonos en Hechos 8:3, que se los leo porque ya lo vimos, que dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿sí? Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, tratando de acabar con los creyentes. Acuérdate que él era un judío, pero sí recalcitrante, ¿sí? Y pensaba que pues era lo correcto lo que estaba haciendo, persiguiendo a estas personas, como dice aquí muy fuerte, arrastrándolos y llevándolos a la cárcel, ¿sí? Y sucede que muchos de nosotros podemos estar pensando que estamos bien con Dios, que estamos haciendo lo correcto respecto a Dios. Y a lo mejor necesariamente no sea así. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Tal vez tengamos motivos equivocados y creemos que tenemos una correcta relación con Dios y que somos salvos cuando no lo eres. Y esto es delicado. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. A ver, yo creo que empezamos ahora por acá porque Sí. no está Carmelita. Sí. Mateo. Mateo 7 a 21 al 23. No, es para escribir. Muchas gracias. Mateo El primer libro, acuérdate, del Mateo. Nuevo Testamento es Mateo 7, 21 al 23. Sí. Nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No toda persona que hable acerca de Dios tenga la salvación asegurada, ¿sí? A lo mejor puedan parecer muy religiosas, pero
no tengan una relación personal con Jesús. Y pueden expresarse muy bonito, pero a lo mejor también no están viviendo lo que están predicando. Hablan muy bonito acerca de las cosas de Dios, pero en su vida no lo están viviendo realmente. Y Dios está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar, ¿sí? Él quiere que hagamos las cosas que Él nos va mostrando en la Biblia. Y no podemos separarnos lo que nosotros creemos de lo que hacemos. Nuestra relación con Cristo y el haberlo aceptado como nuestro Salvador y nuestro Señor, eso es lo que importa. Porque mucha gente te puede decir, ay no, pon el ejemplo, ¿no? De que unas personas te puedan decir, no, pues yo soy bien deportista y bien futbolero, ¿no? Porque veo los partidos cada 8 días nada más, pero ni practico, ni juego, ni nada. Así hay mucha gente que cree que porque está cumpliendo con ciertas cosas exteriores, ya tiene una correcta relación con Dios. Y no es así. Y piensas que estás bien. Entonces, cuidado de no caer en ese engaño y enfrentarnos a que, pues tal vez no tengamos la salvación. Porque el hecho de que tú vengas cada 8 días a un estudio o que tomes tus discípulos, eso no es lo que te va a hacer salvo, sino tu fe en Cristo, el haber aceptado lo que Él hizo por ti en la cruz, ¿sí? Mateo 7, vamos a ver varios versículos de Mateo. Mateo 7, 13 y 14, por favor. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, la puerta estrecha no quiere decir que sea difícil que tú te hagas cristiana, ¿no? Sino que hay un solo camino para la vida eterna con Dios. Y pues son pocos los que deciden entrar por ese camino, ¿sí? Y creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solamente Él murió por tus pecados, nadie más murió por tus pecados. Él fue el que dio su vida por nuestros pecados, ¿sí? Y en Juan 14:6 nos dice bien claro, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí nos está diciendo el camino, el único camino. No dice, yo soy uno de los caminos. No, es el camino Jesús, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios que tenemos un camino para llegar a Dios, ¿sí? Entonces aquí habla de esa puerta ancha, ¿no? Pues sí, esa puerta ancha que la mayoría de las personas tiene de su orgullo, de esa super religiosidad, con cumplir nada más cosas exteriores. Y en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, aquí nos va a hablar de que hay fe verdadera y fe falsa. Extraño suena, ¿verdad? Pero así es. Dice, como las semillas, ¿se acuerdan de esa parábola de la semilla que cae en diferentes tipos de tierra, ¿no? Hay esa semilla que cae junto al camino, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues vienen las aves y se la comen y ¡ay! Se perdió, ¿no? O la que cae en donde hay poquita tierra. Y tú escuchas la palabra y dices, ay, sí, qué bonito, pero pues no tiene raíces, no penetra, nada más te quedaste en una escucha que te gustó y ya, ahí paró. O la que cayó en buena tierra y que esa fue la que brotó y creció y dio buenos frutos. Y estos 4 tipos de tierra representan pues las diferentes respuestas que hay al mensaje de Dios. Hay personas que les hablas y caen así como en el camino, ¿verdad? Nada más oyeron y ya. O las que de momento, sí, muy bonito y todo, pero que no les llegó realmente a su corazón, ¿sí? Están endurecidas, son poco profundas. O las que están también tan afanadas en sus trabajos y en las cosas del mundo, que pues sí les gustó, pero esos afanes ahogan la palabra de Dios. No, es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia, pues hago muchas cosas, trabajo mucho, o no tengo tiempo de ir a un estudio porque tengo que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Y así pasa.
Y dice Hebreos 10:39, que si quieres no lo busques y te lo leo. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Uh-huh. Inclusive, acuérdate que Jesús también nos da otra parábola que habla de quien realmente es creyente y quien no lo es. Vamos a ver otra vez en Mateo 13, del 24 al 30, por favor. Mateo 13. Ajá, del 24 al 30. Mas los fariseos, al oírlo, decían... A ver, Mateo 13, del versículo 24, por favor, al 30. Aquí está. 13, 24. Ya, ahora sí. Gracias. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Uh-huh, la cizaña recién salida y así como el trigo también, pues parecen iguales, no se distinguen muy claramente. La cizaña son los incrédulos, el trigo son los creyentes. Y tú vives al lado de, en este mundo, ahí estamos revueltos, creyentes y no creyentes, estamos como el trigo y la cizaña, ¿no? Pero pues llegará el día en que será arrancada la cizaña, ¿sí? Echada al fuego. Entonces, debemos asegurarnos de que nuestra fe es realmente sincera, es una fe genuina, porque a lo mejor seremos de esos que tenemos una fe falsa, una fe que no salva. Cristo nos advierte de esto. Vamos a ver el primer versículo que nos toca hoy, en Hechos 8, 9 y 10, por favor. Hechos 8. Con un personaje muy especial, que ahorita lo vemos. 8, versículo 9 y 10, por favor, Angie. O Blanquita, no sé quién le toca. Blanquita, sí. 8, 9 y 10. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Uh-huh. En la iglesia primitiva, en esa época, pues sí había muchos magos y hechiceros que hacían cosas así como muy espectaculares, que practicaban la astrología y tenían mucha influencia sobre las personas. Entonces vamos a ver que este personaje, Simón, tiene esa fe que no salva. Hacía cosas, pero por los motivos equivocados. Uh-huh. Y años después, fíjate, este señor Simón va a hacer que durante la Edad Media, cuando en Europa se vendían los cargos eclesiásticos, que tú podías comprar
tu puesto de obispo, de arzobispo y esas cosas, se va a llamar a esto simonía. Ese término precisamente viene de este personaje, Simón el Mago, porque él intentó comprar la fe y el poder que tenían los apóstoles para hacer milagros. Intentó tener la fe de Dios por dinero. Fíjate nada más, ¿sí? Entonces vamos a ver en este personaje Simón 4 cosas de esa fe que no salva. Creo que se les mandó... ¿Simonía quiere decir magia? Simonía, comprar un puesto eclesiástico. Quiere decir comprar un puesto. Ajá. ¿Pero quién era Simón? Simón el Mago se llama. Ahorita vamos a ver 4 puntos que él tenía, que bueno, sí estaba cerca de querer, pero no era solo estar cerca, tienes que apoderarte de esa fe, ¿sí? Y creo que les mandaron por el chat los puntos, porque no tenemos hoy la pantalla. Entonces, la cosa es que el primer punto es que Simón tenía una visión equivocada del yo. Uy, eso es bien fácil que nosotros caigamos en ese error. Y lo vimos en los versículos que acabamos de leer, ¿sí? Pero ¿alguien los quiere volver a leer, por favor? Pero ahora hasta el 11, del 9 al 11. ¿De Hechos 8? De Hechos 8, sí. Del 9 al 11. Sí, Blanquita. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sí, engañaba a mucha gente. A lo mejor esas maravillas que hacía, esas cosas espectaculares, pues podían ser así como espejismos o podían tener poder, pero poder satánico, ¿sí? Simón había realizado tantas cosas maravillosas, espectaculares, que algunos pensaban que sí realmente era un hombre de Dios, pero sus poderes no provenían de Dios, ¿sí? Aquí nos dice que había engañado a mucha gente de Samaria. ¿Te acuerdas que Samaria era ese territorio al norte donde había personas no totalmente judías que se habían mezclado, ¿sí? Y bueno, Simón había engañado a mucha gente en este lugar. Y puede suceder que haya personas actualmente que teniendo un yo muy fuerte, una personalidad muy fuerte, aún en el nombre de Dios, que predican muy bonito y que tienen la admiración de mucha gente, que tú te lo creas, pero que no realmente tengan esa fe a Cristo en su corazón, ¿sí? Y que lo único que pretenden es estar halagando su yo. Y eso es muy fuerte, es muy terrible, porque precisamente lo que pretendemos y lo que estamos tratando de extirpar es ese yo que tenemos, que tanto daño nos hace, ¿no? Y que nos engaña. Y eso pasaba con Simón. Simón era un gran mago y con sus artes y con sus magias hacía grandes cosas, engañando a la gente, ¿sí? Y te puedes ir actualmente tú también, como decimos, con la finta, escuchando a personas que hablen muy bonito, pero que luego ves su vida y dices, ay, a ver, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Está diciendo, pero su vida como que no concuerda con lo que está hablando, ¿no? Y ese yo que nos hace daño cuando como cristianos tenemos que ser humildes, ¿sí? Que sea Dios el que esté hablando y nos dé entendimiento. Y bien fuerte el versículo que vamos a ver ahorita, porque dice que lo que hacemos en nuestra propia fuerza es como trapos de inmundicia. Y vamos a verlo en Isaías 64:6, Isaías en el Antiguo Testamento, Pati. Después de los Salmos y los Proverbios. 64, ¿qué, perdón? 6. Después de Proverbios también. Tiene 46. Sería 64. 64, 6.
63. Pero quería el micrófono. 64, sí, el micrófono no me lo gusta. Creo que le toca a Fer. No te toca así. Perdón. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué fuerte versículo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque nuestros mejores esfuerzos están contaminados por el pecado. Ujú. Si tratamos de acercarnos a Dios exigiendo que por nuestra buena conducta nos acepte, pues ahí somos como estos trapos comparados con la justicia infinita de Dios, ¿sí? Esto está pues dedicado a estas personas que rehúsan arrepentirse porque ellos son buenos y no tienen la necesidad de arrepentirse. Y esto pasa mucho, ¿eh? Con personas que se sienten muy buenas. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir si yo soy buena? ¿No? Eso es muy grave. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar pues es nuestra pecaminosidad, ¿sí? Y no nos gusta reconocer que estamos mal y que necesitamos a alguien que nos salve de esa situación de pecadores. Les he comentado que yo me acuerdo que cuando a mí me decían que era una pecadora, yo hasta me enojaba. Decía, ¿cómo? No me conoce, pero claro que era pecadora, ¿sí? Porque hay 1000 cosas en las que caemos en pecado. Y pensamos que nada más robar, matar, y esos son pecados, ¿no? No, pero a lo mejor somos envidiosos o rencorosos también, avariciosos, mentirosos, esos, ¿sí? Y 1000 cosas más. Entonces, tu salvación empieza cuando tú reconoces, aceptas esto y te agarras de lo que Cristo ya hizo por ti. Ya pagó por todas esas faltas, ¿sí? Y Simón pasaba, pues sí, se creía el gran hombre. Mucha gente lo escuchaba. Y, qué bárbaro, ¿no? Su yo. Pero pues esto le impedía tener una comunión correcta con Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Por su gran orgullo. Mismo que tenemos todos nosotros, ¿eh? Ese orgullo grande que lo traemos tan arraigado que lo vemos en los demás, pero no lo ves en ti. ¿Sí? Lo reconocemos en otros y que nos hace tanto daño y nos impide tener una relación correcta con Dios, una relación, una comunión con Dios, ¿sí? Y es lo peor, que es tan terrible ese orgullo que hasta llegamos a pensar que es algo bueno, que es así como una virtud, ¿no? Fíjate qué mal estamos. Y lo vemos en muchos personajes de la Biblia, en Herodes. Vemos ese gran orgullo que tuvo. Acuérdate que Herodes se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano, ¿sí? Y Juan el Bautista denunciaba esto y le decía que no estaba bien. Entonces, Herodías lo que quería era que ya se callara. Mejor lo matamos, ¿no? Pero pues Herodes no lo podía matar porque era considerado él como Juan el Bautista, pues como un hombre justo, ¿no? Pero entonces un día, en un banquete, la hija de Herodías, Salomé, baila muy bonito. Y a Herodes le encanta cómo baila y le dice, ay no, pues pídeme lo que tú quieras. Y ella dice, pues, ¿qué pediré? Y le pregunta a la mamá, dice, pues dile que te dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Fíjate qué fuerte, sí. Entonces, Herodes, pues no podía fallar a esa palabra que le había dado a Salomé de que le daría lo que ella quisiera. Y por no quedar mal con la gente que estaba ahí, ¿verdad? Pues él cede y le cortan la cabeza a Juan el Bautista, ¿no? Y se la llevan, ¿sí? Y así pasa, ¿eh? Que es bien fácil que ante la presión de la gente nosotros caigamos en muchas cosas que no agradan a Dios, ¿sí? En que no queremos vernos en situaciones así, ay, como vergonzosas, y decidamos hacer lo incorrecto. Uh-huh. También vemos en los fariseos
Los fariseos, que se creían los grandes religiosos, orgullosos de que ellos eran muy estrictos en cumplir con la ley exteriormente, ¿sí? Y sabemos cómo Jesús los ataca fuertemente y les llama hipócritas. Y habla muy fuerte, cuando ellos se creían tan santos y tan espirituales, ¿sí? Pero que nada más aparentaban eso, su corazón no era así. Lo vemos también con el rey Nabucodonosor, ese gran rey de Babilonia que conquistó Jerusalén y que tenía un orgullo tan grande que se sentía un dios, ¿sí? Y llegó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínate ese orgullo tan grande que tenía este rey, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues Dios hizo que perdiera la razón y durante 7 años estuvo como loco. Estuvo allí en el exilio y como animal comiendo hierba y tomando agua, ¿sí? Hasta que reconoció la soberanía de Dios, ¿sí? Hay muchos, ¿eh? Fue el orgullo también el que hizo caer a Adán y Eva, ¿sí? Caer en que querían ser como Dios, creían que no podían vivir sin la autoridad y la guía de Dios, ¿sí? Lo único que les había prohibido era comer de ese árbol. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? Podían comer de todo lo que quisieran. Y fue esa desobediencia. ¿Por qué? Por el orgullo. Los ángeles también, vemos en los ángeles, ¿no? Que se convirtieron en demonios en seguir a Satanás. Y acuérdate que Lucifer era un ángel hermoso y poderoso, pero su orgullo se rebeló contra Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Una tercera parte de los ángeles también lo siguió, que son los demonios, ¿no? Lucifer, no es el mismo demonio, es otro demonio. Lucifer es Satanás, Es el mismo. ¿sí? Ah, ok. Y en Sodoma y Gomorra, acuérdate qué fin tuvo esas ciudades tan terribles, ¿no? Por la gran corrupción que tenía y por su orgullo y desobediencia, ¿sí? El rey Usías también, un rey muy orgulloso, era el rey, entonces él entra al templo a ofrecer incienso, cuando era una actividad que a él no le correspondía solo al sacerdote. Y fue advertido de esto. Pero pues, ¿cómo me vas a decir a mí que yo soy el rey y yo hago lo que quiero, ¿no? Ahí vemos también el gran orgullo que tenía. ¿Y qué pasó? Pues que Dios le mandó lepra y tuvo que vivir fuera, aislado de la sociedad, ¿no? En Job 35:12 se los leo, que dice, Job 35:12, allí clamarán y él no irá por la soberbia de los malos. Y el Salmo 12:3, en los Salmos también nos habla mucho sobre el orgullo. Y en los Proverbios, Salmo 12:3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que hable jactanciamente a los que han dicho por nuestra lengua prevalecemos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Así es, sí, esos labios lisonjeros, esa lengua que habla jactanciosamente, creyéndote todo. Dios no puede pasar por alto ni la mentira, ni el engaño, ni la adulación, ni esa jactancia, ¿no? Que tú te crees como que eres lo mejor, ¿no? Esos pecados, todos tienen que ver con el orgullo, en ese egoísmo, y que tarde o temprano se revelan en la vida de las personas, ¿sí? Proverbios 6, 16 y 17. ¿Proverbios? 6, 16 y 17.
Vero, ¿lo lees? Sí, claro. Gracias. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Fíjate qué palabras tan fuertes dice, ¿sí? 6 cosas aborrece Jehová, ¿sí? Y aún 7 abomina. ¿Y cuál es la primera? Los ojos altivos, ¿sí? Esa arrogancia, ese orgullo. Y también Proverbios 8:13, por favor. Hay muchos que hablan sobre eso. 8:13. ¿Quién lo lee? Yo. Ah, ok. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y de ahí también vete a Proverbios 16:5, por favor. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ya está ahí, Patita. Esa altivez de corazón es esa vocecita interna que nos dice, no, tú eres mejor, ¿sí? O la manera en que yo lo hago, esa es la correcta. Yo no necesito que nadie me esté diciendo, ¿sí? Es resistirte a esa guía de Dios y creer que lo que tú haces está bien y que eres capaz de vivir sin pedirle la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, cuidado, porque si en alguna ocasión nos cachamos que estamos haciendo eso, pues quiere decir que nuestro orgullo nos está controlando, ¿sí? En esta casa mando yo, y se hace lo que yo diga, porque yo estoy bien, ¿sí? Híjole. Y en Proverbios 16:18 también nos está hablando de ese orgullo. Y son muchos versículos, pero es que sí es bien importante, porque ese orgullo es el que nos lleva a cometer todos los demás pecados. Por ese orgullo de no quedar mal, mentimos. Y por ese orgullo envidiamos, porque yo soy mejor. Y todos los demás pecados tienen su origen en ese orgullo, ¿no? Dice, Por Proverbios 16:18. antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. También aquí vemos, ¿no? Esos soberbios pues son los que se sienten mejor que todos los demás. Y ese orgullo pues hace que no te des cuenta que tienes ese orgullo. Fíjate, ese es un grave problema. Y todo el mundo lo está viendo que eres así, pero tú no lo ves en ti, en ti mismo. Y en el Nuevo Testamento también lo vemos. Vamos a ver Gálatas 6:3. 3. Gálatas 6:3. ¿Por qué el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña? El que cree que es algo, no siendo nada, pues te estás engañando. ¿Sí? Tú te sientes totalmente independiente, que no tienes necesidad ni de Dios, ni que te digan nada, ¿no? Porque tú eres el que sabes. Entonces, pues, imagínate qué mal estamos, ¿no? Santiago 4:6, si quieres no lo busques, aquí lo tengo y dice, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Pídele a Dios que tengas esa humildad en tu vida, aplastando así ese orgullo que quiere volver a dominarte, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a aplastar? Con la palabra de Dios, conociendo todo lo que Dios nos dice, que sea una marca en nuestra vida, ¿sí? Y vamos a ver un personaje, aquí también con orgullo, es el último que vemos del orgullo, en Lucas 18:9,
una persona religiosa que tenía un orgullo enorme también. Lucas 18, 9 en adelante. Gracias. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Vale? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate aquí este fariseo, ¿no? Ay, gracias Dios que yo no soy como toda la bola, todas las cosas buenas que hago. Lloraba en voz alta, ¿verdad? Para que todo el mundo oyera qué virtuoso era, ¿no? El publicano no se atrevía ni a levantar la cara, y él confesaba su pecado, y suplicando misericordia a Dios, ¿sí? Entonces, todos necesitamos esa misericordia de Dios cada día. No permitamos que el orgullo nos aparte de Dios. Y Dios nos pide que en nuestra vida tengamos esa marca que Jesús mismo nos enseña, ¿sí? A ser humildes. En Mateo, otro versículo de Mateo 18, del 1 al 4, pero ya para terminar con esto del orgullo, también cuando llevan a Jesús le preguntan que quién es mayor en el reino de los cielos, ¿sí? Y Jesús, ¿qué hace? Llama a un niño y lo pone en medio. Y les dice, el que no se haga como niño, no entrará al reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate, ¿no? O sea, nos pone grandes ejemplos. En la primera bienaventuranza también lo vemos, ¿sí? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se está refiriendo no a pobreza material, sino pobreza espiritual, el que reconoce que tiene esa pobreza espiritual, que está mal, esa pobreza de espíritu, que reconozcas realmente que necesitas que alguien te saque adelante, y ese alguien es Cristo, ¿sí? Entonces vemos aquí en Simón que estaba lleno de ese orgullo. Predicaba mucho, pero ese orgullo lo arruinaba. Y vamos a ver que no solo tenía esa visión equivocada del yo, también tenía una visión equivocada de lo que es la salvación, que lo vemos en los siguientes versículos, en el 12 y 13 de Hechos 8. Hechos 8, versículos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Felipe sí estaba predicando lo correcto. Y Simón estaba sorprendido, ¿no? Ay, cómo habla y cuánta gente lo sigue, ¿sí? Y él quería tener eso, pero lo quería por motivos equivocados. Lo quería para su provecho personal. Y hasta se bautiza él, ¿sí? Seguía a Felipe porque sí quería aprender de él, pero sus motivos no eran los correctos. Porque la salvación empieza al reconocer, como vimos, nuestra
nuestro pecado, ¿sí? Nuestra pecaminosidad. Y no querer ser salvo para tu propio provecho nada más. Y sí hay muchos, incluso en iglesias grandes, y ves predicadores, hasta predicadores, ves, que están aprovechando su posición, ¿sí? Y ese orgullo los puede tener controlados. Y muchos lo hacen por interés personal, por ganancia personal, para tener poder, para tener reconocimiento. Eso es bien delicado, ¿no? Y bueno, Simón tenía 3 motivos para seguir a Felipe. Una, la oportunidad de estar con la gente, ¿sí? Felipe tenía mucha popularidad. Otra, sí quería aprender de Felipe para progresar, pero para tenerlo para sí mismo y para engrandecerse. Ahí estaba el error, ¿sí? Y eso nos puede pasar porque hasta se nos puede ir a la cabeza a nosotros el sentirnos así como Simón, ¿no? Y querer también tener todo, pero por motivos equivocados, para ser reconocidos. Y no es así porque tener esa visión equivocada de la salvación, porque la salvación no es para que tú te engrandezcas, ¿sí? Vemos también en Simón que aparte de tener esa visión equivocada del yo y tener esa visión equivocada de la salvación, también tenía una visión equivocada del Espíritu de Dios, que está en los siguientes versículos, en 14 al 16 de Hechos 8. Hechos 8, 14 al 16. ¿Visión equivocada de? Del Espíritu de Dios, de lo que es Dios. ¿A dónde? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan son enviados por los apóstoles para que averiguaran si los samaritanos realmente se estaban convirtiendo en creyentes genuinos, ¿sí? Porque ya acuérdate que los judíos que se habían convertido, pues sentían que como los gentiles, así como que ellos son como de segunda y a lo mejor ellos no son realmente cristianos genuinos, ¿no? Y Pedro y Juan van a los samaritanos y oran por ellos, como vemos en el versículo, ¿sí? Se convencieron también de que el Espíritu Santo, pues es para todos los creyentes, no es nada más para los judíos. Aquí, si eran gentiles o mestizos o judíos de pura cepa, es para todos. El Espíritu Santo, acuérdate que entra en una persona desde el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, desde que tú crees en Cristo, que le abres, que reconoces tu pecado, que te arrepientes, que le pides perdón a Dios y te apropias de lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti. En ese momento tú recibes el Espíritu Santo en tu vida. Y Pedro y Juan, pues sí, van a este lugar, a Samaria, para que se autentificara que era una sola iglesia. No es que la iglesia de Jerusalén fuera una y la iglesia de Samaria fuera otra. No, es una sola, ¿sí? Y fueron para que esto pues trajera unidad entre los creyentes. Vamos a ver entonces ahora los siguientes versículos, por favor, del 17 al 20 de nuestro pasaje de Hechos 8. Hechos 8, 17 al 20. Muchas gracias. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos
reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fíjate, Simón les ofrece dinero pensando que podía comprar ese poder que tenían ellos, ese poder del Espíritu Santo. Y cómo Pablo lo reprendió con dureza, ¿sí? Las cosas de Dios no se pueden comprar. No habría dinero con el que tú pudieras pagarlo. Isaías 55, 1 y 2. Isaías 55, ¿quién va a leer? 55. 1 y 2, por favor, Esme. Gracias. Ahí está, Isaías. Sí. Dice, misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Sacia o sacia? Sí, lo que no sacia. Ah, Bueno, la comida pues, sí te cuesta dinero, ¿no? Y dura poco tiempo, porque al ratito ya también tienes hambre, solo te satisface temporalmente. Y Dios te ofrece ese alimento espiritual gratuito, que está nutriendo tu alma. ¿Y cómo lo podemos obtener, no? Pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra, ¿no? Entonces, ven a Dios, escucha, estudia su palabra, porque la salvación no la vas a poder comprar con nada. Dios te la ofrece libremente, para tu alma, para que la recibas. No, está ahí nada más. Para que la recibas, y la recibas con gratitud. Cuando te dan un regalo, tú no dices, ay, ¿cuánto te debo, ¿Cuánto fue? No, tú lo recibes y lo agradeces. Y Dios nos regala las cosas, nos regala la salvación. No tendríamos manera de pagar por eso, de comprarlas, porque Él quiere que vayas que acudas a Él, ¿sí? Te regala, pues, lo más precioso, la sangre de su Hijo, que murió por ti, ¿sí? Imagínate cómo podrías pagar eso. Nunca es un insulto que tú quieras pagar por eso, ¿sí? Es gratis para todo aquel que quiere, que cree. Mateo, bueno, ya vimos Mateo 7:13, que habla de ese entrar por la puerta estrecha, ¿no? Y espaciosa, ¿sí? Creer en Jesús es el único camino que nos lleva al cielo. Porque, como les decía, Él es el único que murió por tus pecados. Él nos hizo justos ante Dios. Y vemos aquí en estos pasajes que leímos de Hechos, cómo Simón creía que podía comprar todas estas cosas. Imagínate, tenía una visión errónea también de lo que es la salvación. Y también tenía, el punto 4 que vemos, una visión equivocada del pecado. Y eso lo podemos tener también nosotros, que es nuestro problema más grave, porque no entendemos la gravedad del pecado para con Dios. Dios no acepta el pecado, ¿sí? Dios no tiene pecados y no acepta el pecado. Entonces no hay de que haya pecados veniales y mortales, y que unos sean más graves que otros, ni porque sean mentiritas blancas y piadosas y otras de otros colores. No, el pecado es pecado, la mentira es mentira. Y así es con todas nuestras faltas, ¿sí? Y Dios no lo tolera. Acuérdate que dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no dice, pues sí, algunos pecaron, todos somos pecadores. Y luego creemos que porque algunos pecados son más fuertes, porque las consecuencias son más graves, ¿verdad? Y eso sí, son pecados, pero el mío no, porque es un pecado chiquito, porque yo le mentí, porque era mentirita piadosa, para que no se sintiera mal, ¿sí? Entonces, es pecado, igual.
No califiques a los pecados como grandes y chiquitos, porque aunque cometamos pecados menores, con eso ya no nos merecemos la vida eterna, ¿sí? Cualquier pecado nos convierte en pecadores, cualquiera. No que nada más los grandes. Todo pecado nos separa de Dios. También los bebés. Pero, no, un bebé no tiene Conciencia conciencia todavía, ¿sí? Ajá. Pero sabemos que esos pecados pueden ser perdonados cuando nos arrepentimos, ¿sí? Y Romanos 6:23 también nos habla Romanos en muchos versículos del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, separado, muerte espiritual, separado de Dios, ¿sí? Por toda la eternidad. Tú puedes elegir a quién vas a servir, a tu pecado o a Dios. Lo que no vas a poder elegir es las consecuencias a esa elección. Tienes dos amos, tú escoges con cuál, ¿sí? Y cada amo te paga con una moneda, ¿eh? Y la moneda del pecado es esa muerte eterna, separación de Dios por siempre. Una vida sin Dios. Y la moneda de Cristo, pues es esa vida eterna, esa nueva vida con Cristo que comienza desde el día que tú le abres tu corazón y que continúa para siempre, por toda la eternidad. Entonces, en este punto vemos que sí hemos menospreciado mucho la gravedad del pecado y no la vemos o no la queremos ver, ¿sí? Nos hacemos así como de la vista gorda. Y volvamos otra vez a Isaías 53, pero ahora el versículo 6. Isaías 53, 6. Seis. 53, 6. 53, 6. Isaías 6. 53, 6. Todos nosotros, no descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, sí, todos nos descarriamos como ovejas, siguiendo el mejor camino que nos parece, lo que es mejor para nosotros. Sí, estamos cometiendo un pecado muy grave. ¿Y tú le has entregado a ese buen pastor, a Cristo, tu vida? ¿O sigues por tu camino, por donde tú crees que es lo mejor? Como oveja descarriada, porque somos ovejas descarriadas, ¿no? Entonces, pues, sigamos mejor el camino de ese buen pastor. Porque el cielo estaría vacío si Cristo no hubiera pagado por nuestros pecados en la cruz. ¿De que no hubiera muerto? Que no hubiera muerto al pagar por nuestros pecados. Seguiríamos. Con los sacrificios. Sí, creyendo que con eso ya estábamos bien, cuando no es así. Fíjate qué amor tan grande de Dios el haber enviado a su Hijo, su unigénito, para que pagara por los pecados de toda la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que puedas rechazar ese pago que Él ya hizo? No es posible, ¿no? Y que no permitió que los ángeles le ayudaran. No, porque era la misión que Él tenía. Él venía a eso, ¿sí? Y bueno, este pecado esta visión equivocada del pecado es lo que también tiene Simón. Y lo que tenemos muchas veces nosotros, porque nos es difícil reconocer nuestro pecado y nos es difícil tener esa convicción de pecado. Hasta que a lo mejor Dios te tenga que hacer pasar por ciertas circunstancias difíciles para que tú te des cuenta de tus errores y de tus fallas y reconozcas que eres pecado. Porque ese orgullo... Te da también la paz y la calma y hasta dices, qué padre. Sí. Ya
sientes su presencia, sientes su amor, sientes su consuelo y que lo conoces más. Claro, Sientes su pero es ese orgullo el que no nos hace ver nuestro pecado. Entonces, nosotros también tenemos ese concepto equivocado. ¿Por qué? Porque el mundo te engaña y te hace creer que eres buena. Ay, no eres tan mala. Mira, tu vecina, ay, sí, es así, es bien malvada, pero tú, no, hombre, no eres tan mala. Sí, te engaña, te engaña y no te hace ver realmente tu pecado. Y fíjate que nos dice otra vez Romanos 3, 10 y 11. Romanos 3, versículos 10 y 11. ¿Quién? Sí, 3, 10 y 11. ¿Quién lo lee? Angie, creo. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate esas palabras, ¿no? Ni uno, todos pecamos, ¿sí? No hay justo ni uno, quiere decir que nadie somos inocentes. Nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta, haciendo cosas, pensando que eso es lo que te tiene bien con Dios. A lo mejor tú has llegado a pensar, no, pues yo no soy tan mala, soy buena persona. Pero examina estos versículos y ve lo que está diciendo, ¿sí? A lo mejor no has hecho cosas graves, pero yo te aseguro que has mentido más de una vez, ¿sí? O que has ofendido a alguien con palabras, con tu enojo, ¿no? O con tu tono de voz. Y a veces hasta sin hablar, con tu actitud, ¿no? Con un lenguaje corporal has agredido a alguien, ¿no? O a lo mejor guardas rencor también contra alguien que te hizo algo y tú todavía estás enojada o te enojas con quien te contradice. ¿Por qué? Si yo soy la que tengo la razón, ¿no? Entonces, en pensamiento o en palabra o en acción, todos hemos sido culpables ante Dios, ¿sí? Al igual que todo el mundo. Entonces, admite mejor tu condición de pecado y tu necesidad de Cristo, de tu Salvador. Admítelo, porque no hay ni uno que llegue al estándar de Dios. Nadie. Pero en nuestro orgullo pensamos que, pues no, yo he hecho muchas buenas obras. Mira, yo ayudo a los viejitos y yo voy a los hospitales con los enfermos. Y qué bueno que lo hagas, pero no es eso lo que te va a salvar, ¿sí? No vas a llegar nunca al cielo. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo, para que tuviéramos la oportunidad de llegar al cielo agarrándonos de ese pago. Porque no es por obras, ¿no? No es por obras, para que nadie se gloríe, porque entonces, yo hice más glorias, más obras que tú, entonces yo llego más alto. No es por obra, es por fe. Y vimos en Gálatas tantos versículos y tantos estudios que nos hablaban de eso, ¿no? De la salvación por fe. Claro, esa fe va a hacer que tú hagas buenas obras, pero es producto, es consecuencia de tu fe. Y los últimos versículos, Hechos 8, del 20 al 22 ahorita, por favor. Hechos 8, del 20 al 22. Hechos 8, del 20 al 22. Del 20 al 22. Sí, muchas gracias. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cómo le habla fuerte?
Pedro a Simón en estos momentos, ¿no? Le dice, tu dinero perezca contigo, ¿has pensado que el don de Dios se puede comprar? Pues ¿cómo? Arrepiéntete de tu maldad. Claro, claro, arrepiéntete es esa palabra en griego metanoia, que quiere decir un cambio total, ¿sí? No es nada más que pidas perdón, no, es que des un giro de 180 grados. Yo iba para acá, ya me di cuenta que por ahí no es, que estoy mal, y ahora, al contrario, giro totalmente, es reconocer tus errores, tus faltas, y querer tener ese cambio en tu vida, ¿sí? No nada más, como te decía, no nada más, ay, sí, perdóname, ya, pensando en que a lo mejor lo vuelves a hacer, ¿no? El arrepentirte es no querer volver a caer en lo mismo. Y es lo que tenemos que hacer todos, es lo que tenemos que hacer todos. Y los últimos versículos que vemos son Hechos 8, 23 y 24. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vemos cómo Simón pensó que podía comprar ese poder del Espíritu Santo y Pedro lo reprendió con mucha dureza. ¿Por qué? Pues sí, porque no hay dinero que pueda comprar la salvación o el perdón de los pecados o que pueda comprar el poder de Dios, ¿sí? La única manera de recibir el poder de Dios es pues mediante ese arrepentimiento y esa fe en Cristo como tu Salvador. Simón quiso pues escaparse de las consecuencias, pero no tuvo un arrepentimiento sincero, ¿sí? No nada más es que te arrepientas para evitarte las consecuencias de eso, ¿verdad? Sino que en realidad es ese arrepentimiento porque quieres estar bien con Dios. No es nada más cumpliendo cosas exteriores lo que te va a dar la salvación. Las cosas exteriores no te sirven si no has tenido ese cambio que Dios ha hecho en tu corazón. Para lo cual, pues sí necesitamos ese cambio de rumbo, ¿no? Arrepentirnos. Entonces, que tengamos esa seguridad de salvación teniendo la visión correcta de que nuestro yo es terrible, teniendo la visión correcta de lo que es la salvación, que es por fe, no por obras, teniendo también la visión correcta de que el pecado es el que nos impide tener una adecuada comunicación con Dios, una adecuada relación con Dios, ¿sí? Y acercarnos a Él, tener esa convicción de pecado, humillarnos ante Dios, que Él sea el que me lo quite, no yo en mis propias fuerzas, porque a lo mejor yo un día intento no ser agresiva y lo intento un día y 2 y 3, pero al otro voy a caer. Pero para Dios no hay imposibles. Dime si no va a poder Él trabajar en tu corazón y quitarte todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes esa salvación asegurada. Nadie te la quita, nada, no. Entonces, pues sí, es necesario que tengamos en el trono de nuestro corazón a Jesús. Que lo tengamos, que Él sea no nada más nuestro Salvador, que sea el Señor de nuestra vida, ¿sí? Porque acuérdate que Jesús ha estado tocando en la puerta de tu corazón siempre. Él podía darle una patada y derribarla, ¿sí? Pero no lo hace. Él toca esperando que tú tomes la decisión de abrir tu corazón y recibirlo. En Apocalipsis 3:20, ese versículo precioso, ¿no? Que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, sí. Sí, Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón porque quiere salvarnos, porque quiere tener esa comunión con nosotros. Y Él es paciente y es persistente. ¿Cuántas veces no habrá estado tocando la puerta de tu corazón y tú ni lo oigo, ¿no? O sí, está tocando, pero no, mejor luego.
Entonces, entrégale tu vida a Cristo. Ábrele tu corazón, porque estás dejando ese poder de Dios y ese poder, esa presencia transformadora al otro lado de la puerta. Y no le estás abriendo el corazón. Y no estás dejando que Él vaya cambiando tu vida, ¿no? Tanto que nos da. Entonces, pues, vamos a orar y voy a hacer una oración por si tú tienes duda o no le has abierto esa puerta de tu corazón a Jesús. Y Señor, pues en esta mañana yo quiero decirte que vengo reconociendo todos mis pecados, que me arrepiento de ellos y quiero pedirte un cambio en mi vida. Quiero que me perdones porque siempre he vivido únicamente para mí y quiero que seas mi Salvador. Y no solo mi Salvador, que seas también el dueño y Señor de mi vida. Quiero abrir esa puerta de mi corazón y pedirte que entres a habitar en él. Que me regales la vida eterna contigo desde ahora y para siempre. Entra a mi corazón, Señor, y regálame la salvación. Te lo pido basado en lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz al pagar por todas mis faltas y basado en todas esas promesas de la Biblia. Amén. Amén.